Con nosotros Lorena Rivera. Lorena, buenas noches, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Kim? Buenas noches. Pues vamos a hablar sobre los desastres naturales. Sabemos que hay dos tipos de desastres. Unos, los naturales, que obviamente esos no tenemos control sobre ellos, pero también hay otros desastres que son provocados por la acción humana, como por ejemplo el derrame en el Mar de Cortés, que ya todos sabemos lo que ha ocasionado. Pero en este caso, los desastres naturales son aquellos en los que sabemos la certeza de que van a ocurrir, no sabemos cuándo o con qué intensidad, como sería el caso de los sismos o los maremotos, y hay otros que sí podemos saber con qué fuerza pueden llegar, cómo se forman, la trayectoria, incluso el impacto que tendrán, como el caso de los huracanes o las tormentas tropicales. Sin embargo, también pueden a veces variar el impacto que pueda tener este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Pero también hay otro tipo de desastres que son las erupciones volcánicas, las inundaciones y las sequías, solo por mencionar algunos. Y es deber de todo país saber cuáles son los riesgos a los que enfrenta de acuerdo con la ubicación geográfica. Naciones Unidas dice que por lo menos 3 de cada 5 ciudades en todo el mundo están condenadas a sufrir un desastre natural. En el caso de México, por ejemplo, sabemos que esta ciudad es susceptible a los sismos, a las inundaciones y el país en general, además de tener esta cuestión de los sismos y los huracanes o tormentas tropicales, porque es un país bioceánico, por un lado está el Pacífico y por el otro el Atlántico, el golpe que puedan tener estos fenómenos hidrometeorológicos. Entonces es bien importante que cada nación sepa cuáles son los riesgos y cómo gestionar el riesgo ante estos eventos naturales que sabemos que van a llegar, no sabemos cómo van a afectar, pero ahí está la información. Cada país debe de tener planes para poder mitigar también ese tipo de afectaciones. Naciones Unidas dio a conocer que México es uno de los países que se encuentra entre los 10 con más pérdidas por desastres naturales y el CENAPRED dio a conocer la semana pasada que, por ejemplo, en el periodo de 2000 a 2018, el costo económico del país por desastres naturales al año fue alrededor de 2.357 millones de dólares. Esto es una suma muy alta y sobre todo si no se tiene la prevención, pues puede subir todavía mucho más. Y en cuestión de pérdidas humanas, también es otro elemento que debe de tomar en cuenta cada nación en sus políticas para minimizar el golpe a las personas, a los medios de subsistencia y por supuesto a los sistemas de salud. Entonces es bien importante que cada país tenga bien específicos estos elementos porque pues no sabemos cuándo van a ocurrir este tipo de desastres naturales, sobre todo eventos como un sismo. En 2017, por ejemplo, fue un año muy curioso porque, como se recordará, nosotros tuvimos aquí 2 sismos, uno de magnitud 8.2 y otro de 7.1. Y además hubo el golpe de 2 tormentas tropicales y 3 huracanes. Fue un año donde tuvimos desastres naturales bastante importantes. Tan es así que todavía tenemos algunas personas que sufren los estragos de los sismos, no del 2017, sino de 1985, además del de 2017. Entonces, es bien importante y hay instrumentos que cada país puede tomar en cuenta para reducir el riesgo y las amenazas de desastres. Por ejemplo, está el marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y aquí obviamente se pone mucho énfasis en la gestión del riesgo de desastres para poder utilizar todas estas directrices administrativas de organización, destrezas, capacidades operativas para ejecutar sobre todo las políticas públicas y fortalecer la capacidad para saber afrontar cuando llega un desastre y reducir el impacto y las amenazas naturales, como el golpe en las infraestructuras y también las víctimas que puede ocasionar, tanto víctimas mortales como los heridos y obviamente también los damnificados. Entonces, y tomemos en cuenta que, bueno, ahorita estamos en una temporada de huracanes que terminará en noviembre y debemos de estar bien prevenidos de cómo podrían afectar y cómo podrían llegar estos fenómenos hidrometeorológicos tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta todo esto y también informarnos de qué hacer y sobre todo aquellas personas que viven en zonas
que pueden tener deslaves o inundaciones, tomen en cuenta muy bien dónde están ubicados los centros de atención y también pues algunos albergues que luego se van montando, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Lorena. ¿De qué nos escribes mañana? Pues sobre el riesgo y la amenaza que tiene el Mar de Cortés, justamente por los derrames como el de Grupo México, pero también por la pesca ilegal que sigue ocurriendo de la totuaba y que está poniendo ya en jaque a la vaquita marina. Imágenes tremendas del derrame. Gracias, Lorena. Gracias. Buenas noches.